Bienvenidos. La clase que vamos a ver hoy día es el padre en la terapia familiar en pacientes con algún familiar con trastorno de la conducta alimentaria. En el equipo de trastornos de alimentación de la Pontificia Universidad Católica de Chile vemos tanto pacientes hospitalizados como ambulatorios desde el año 1997. Y desde el año pasado, desde el 2017, en realidad desde el 2016, pusimos como condición de hospitalización, como protocolo de hospitalización, que las pacientes para poder ingresar tenían que participar en las terapias familiares tanto con el padre como con la madre, independientemente de si este padre estaba presente, los papás estaban separados o incluso estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué pusimos esta condición? Porque nos dimos cuenta que en la larga experiencia clínica que tenemos con pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorias, la presencia del padre era demasiado importante en favorecer la diferenciación de la paciente, el romper la diada materno-hija y la cercanía del padre, la posibilidad de establecer un vínculo con él, genera la posibilidad de que la recuperación y el proceso de formación de la identidad sea mucho más favorable e incluso más rápido. Entonces nosotros, más que hablar de una disfunción materna en la díada, en el fondo entre la madre y la hija, proponemos que en las familias tenemos una disfunción parental o una disfunción familiar, que abarca también en una manera importante al padre. En general, en los trastornos de la conducta alimentaria, siempre se ha tendido a poner la mirada sobre la madre, como el tipo de vínculo que hay entre la madre y la paciente, la que generalmente se describe que es una madre muy simbiótica, controladora, sobreprotectora y con poco afecto, porque es una madre muy invasiva y muy cercana a la hija, pero de una manera que no la logra ver a ella en sus necesidades, sino más bien es la hija la que ve a la madre. En general, en los estudios que se han hecho, las madres con hijas con trastorno de la conducta alimentaria tienden a puntuar más en control, son madres controladoras, en rechazo, que son mamás que a veces tienen una tendencia a la hostilidad en la manera en que se comunican dentro de la familia y con las hijas, en sobreprotección y menos en afecto. Esto hay un montón de estudios que aparecen acá, lo que las describe en general como madres sobreprotectoras y con poco afecto. En general, en nuestro equipo, las primeras sesiones de una paciente que ingresa con trastorno de conducta alimentaria a la hospitalización suele ser una escena en la pieza, en que nos importa que participe el padre en esta escena. El que ambos padres estén en esa primera sesión con su hija hospitalizada, en ese contexto en que hay una alta intensidad emocional por la gravedad y por la situación de hospitalización, nos permite a los terapeutas intervenir desde el principio haciendo parte al padre de que pueda participar y que se sienta comprometido en el tratamiento de la hija, porque facilita en el fondo la conexión del padre con la fragilidad, con lo difícil que ahí se está viviendo y permite que emerjan emociones muy intensas que en general en el devenir cotidiano de estas familias están bastante ocultas. Suelen ser familias bastante negadoras, que tienden a minimizar a veces este tipo de problemas, por eso los pacientes llegan a veces a este nivel de gravedad. Y el contexto de la hospitalización nos permite, como solamente en la escena, sin tener ni siquiera que hablar, dejar explicitada la gravedad de la hija y desde ese lugar poder hablar con la familia desde una forma empática o amorosa o no hostil de todos los sentimientos de fracaso, de abandono, de rechazo, de desesperanza, y ir promoviendo en esa interacción desde el principio una conciencia de que la paciente está realmente muy enferma y simultáneamente ir armando una manera de estar que sea ojalá con contenidos más amorosos, más empáticos, menos hostiles, que en general han estado fuera de la interacción de esta familia en su forma habitual de relacionarse. Matilla, desde una perspectiva más sociológica, plantea que a nivel sociológico tenemos dentro de nuestra sociedad actual la caída del paterfamilia. Ya Lacan, alrededor del año 37, por ahí, ya decía que había habido un cambio muy importante en la sociedad, en la cultura, en que el padre, como padre, que era la norma, la ley, que los hijos querían recibir el amor del padre, estaba cayendo por todos los cambios culturales que había, como la caída del paterfamilia. Y esto significaba que al caer el paterfamilia es como que cae la norma, cae la necesidad sociológica de un límite concreto, contenedor, de cosas claras,
que permitan promover el bien común y como postergar las propias satisfacciones. Y más bien, al caer el pater familia, entramos en una sociedad en que cada vez es más importante la satisfacción del propio deseo más que el bien común. Son muchos los autores que han hablado sociológicamente de este cambio, que en el fondo estamos en una cultura que actualmente son más bien, más que los hijos que eran hacer mérito para ser queridos por los padres, son padres ansiosos de ser queridos por los hijos. Ya no son mujeres que le quieren dar un hijo al padre, sino son mujeres que buscan un buen padre para sus hijos. Hay una inversión como de la deuda relacional a nivel sociológico que genera en general un cambio de la familia. Matilla dice que en general este cambio tiene en común que se promueve la falta de control y los límites internos, y como formación reactiva lo opuesto, hay un control excesivo y el déficit de identidad. Entonces él plantea que solamente desde este lugar es esperable el aumento de la anorexia nerviosa. En los estudios que se han hecho de padres con hijas con trastorno de la conducta alimentaria, se ha visto, por ejemplo, en Fácimo, usando cuestionarios de personalidad de Cloninger del 93, se vio que en general los padres tendían a ser con baja autodirección. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían a tener sentimientos de inferioridad, baja autoestima, dudas sobre su identidad y su propósito, que tendían a culpar a otros de sus problemas y que en general eran personas como con hartas posibilidades de presentar un trastorno de personalidad y una tendencia a ser inmaduros o con características infantiles, en general siendo su conducta más bien reactiva más que propositiva, más dependiente, como papás como en general con pocos recursos. Se veía que especialmente padres de pacientes con anorexia de tipo restrictivo tendían a ser personas con alta evitación al riesgo, es decir, padres que tendían a inhibir o suprimir las conductas, que tendían a tener conductas de evitación pasiva, predominando un cuidado pesimista, la cautela, y en general como el miedo a la incertidumbre, la timidez ante los extraños, el pesimismo y la fatigabilidad. Esto de alguna manera estos estudios daban cuenta como lo primero que había dicho Palazzoli en el año 71, que en general se caracterizaban las familias de pacientes con trastornos de alimentación en tener padres ausentes, es decir, hombres que de alguna manera no intervenían ni se metían mucho en la vida simbiótica de la madre con la hija, que tendían más bien a retirarse del vínculo, a tener una conducta más bien pasiva, más bien infantilizada, no involucrada. Entonces, en estos estudios, cuando correlacionan las dimensiones de los padres con la personalidad y la psicopatología de las hijas con un trastorno de la conducta alimentaria, si miramos, aparece que entonces son madres controladoras, pero que no son afectivas, que son sobreprotectoras, pero al mismo tiempo rechazantes, y que la niñita está expuesta a esta relación con esta madre, que es compleja, a la cual ella sí, la hija lee a la madre en sus deseos y en sus necesidades, y la madre no la lee a ella, y el padre no es una figura que venga y la rescate de esa interacción. Y es un padre que no toma una actitud proactiva de cuidado y que por otra parte también, incluso hay muchos casos en que sufren estas niñitas directamente rechazo de parte de estos padres. Bueno, en general otros autores también plantean que en general, o sea, los padres puntúan menos en cuidado y más en rechazo, estos estudios de Susskind y Cava. Incluso Cava, Rojo y Liviano plantearon que la presencia del rechazo paterno multiplica por un 14.7 el riesgo de que un adolescente tenga un trastorno de conducta alimentaria. Incluso que esto sería aún más relevante que el rechazo materno. Es decir, ellos llegan al punto de decir que uno de los factores como más predictores de la posibilidad de un trastorno de alimentación es el rechazo paterno. Bonenberg, del 88, también hizo un gran estudio distinto y obtuvo otros resultados, planteando que el 75% de los padres con hijas con trastorno de conducta alimentaria eran autoritarios y dominantes, versus el 17% de padres débiles y pasivos. Habló también que un 45,5% de los pacientes tenían un problema idílico con el padre, mientras que el 33% tenía un rechazo agresivo del padre. Palazzoli también desde la terapia familiar vio el tema del padre, como comentaba en el año 71, describió una familia con un padre ausente y una madre sobreinvolucrada, y ya el 98 distinguió algunos pacientes según la relación con los padres. Entonces, pacientes muy dependientes,
hijas que eran como pareja de la madre, pacientes más limítrofes, pacientes seductoras y protegidas por el padre, pacientes más obsesivo-compulsivas, distantes de ambos padres, y narcisistas que desprecian a ambos padres y buscan una indemnización por adultización, es decir, que como que buscan ser pescadas y estar en un rol, entre comillas, más adulto. John Toussaint, del año 2015, planteó que el 42% de las pacientes que él revisó de entre 37 y 56 años tenía un padre hiperprotector. El 36% tenía un padre distante y solo 1 de cada 5 padres describía su relación como amorosa. Solo una paciente de cada 5 pacientes decía que de verdad su papá era cariñoso. Entonces él planteó que había una relación entre el rechazo de la parte del padre con la bulimia, donde había una necesidad, todos sabemos, incontrolable de ingerir alimentos, y diferenciaría que un padre invasivo y demasiado protector tendería a provocar una anorexia en la que se manifiesta el rechazo a la comida. Resumiendo un poco los distintos estudios, nos podemos dar cuenta que no hay un gran estudio concluyente que nos permita decir este es el tipo de padre o este es el tipo de familia, sino que más bien son tendencias. Entonces, habría una tendencia a pensar que los padres tendrían características infantiles, dependientes, pasivo-agresivas, hiperprotectores y distantes, mientras que hay otro grupo que plantea que los padres de pacientes con trastorno de conducta alimentaria tenderían a ser autoritarios y dominantes. Incluso, como comentábamos, algunos plantean que una de las causas centrales de que emerja la enfermedad tendría que ver con el rechazo del padre más que con el de la madre. Para nosotros, más allá de si la familia provoca o mantiene el trastorno, si tiene más protagonismo el padre o la madre, para nosotros lo importante es que la presencia del padre nos da la posibilidad de promover la diferenciación de la hija, romper la simbiosis con la madre y cambiar las pautas interaccionales que permitan generar una estructura relacional nueva, distinta, un espacio, un entramado vincular distinto, donde nuestra paciente pueda conectarse consigo misma, ir descubriendo su propio deseo, armar su propia identidad y poder ir saliendo paulatinamente de la enfermedad. Como estas familias, como hemos comentado, tienden a ser madres sobreinvolucradas con estos padres, entre comillas, más distantes, es muy frecuente que en la consulta, cuando llegan nuestras pacientes, hay una tendencia que ya viene dada por la estructura familiar en que los padres no participen. Las mamás tienden a plantear que los maridos tienen mucho trabajo, que tienen poco tiempo, que no entienden nada, que son hombres, que le exigen mucho a la hija, que creen que este es un problema de voluntad. Hay una tendencia importante en esta familia a que la invitación de la familia a nosotros como tratantes sea a excluir al padre. Y el padre por su parte también dice, sabes que este es un tema de comida, de mujeres, de belleza, de figura, a mí no me metan en esto. Todo lo que estamos conversando hoy día es para cuestionarnos esto y poner atención de que aunque la familia nos invite a la exclusión del padre y a quedarnos metidos como tratantes dentro de la diada madre-hija, lo metamos así como también incluyamos hermanos u otros familiares que estén involucrados y sean parte de la familia, pero especialmente el papá. En general, para nosotros es clave que en la evolución del tratamiento, que el padre logre ver a su hija, logre conectarse con su hija emocionalmente, que logre bajar la hostilidad y, como diría Briggs, pasar de una contención plana o de una contención convexa a una contención cóncava, en donde el papá pueda ir construyendo, co-construyendo con nosotros, con la madre, con los tratantes, un vínculo con su hija que le permita asumir también un rol nivelador dentro de la familia, donde pueda tener límites claros, pero en un contexto emocional cercano, afectivo, genuino y afectuoso dentro de la familia. Entonces, pensamos una serie de intervenciones de cómo podríamos ayudar a estos padres a integrarse. En general, dentro del equipo, lo primero que hacemos es,
cuando vamos a partir un tratamiento, en hospitalización o no hospitalización, ponernos todos de acuerdo. Nosotros trabajamos generalmente en una tríada, que tenemos un psiquiatra, una psicóloga, un terapeuta familiar, a veces una nutrióloga y a veces otras personas también, terapeutas ocupacionales, etc. Todo el equipo nos tenemos que poner de acuerdo en que a todos nos interesa que no sea solo la madre la que participe y lleve a la hija a las distintas cosas, sino que el padre tiene que participar tanto en el tratamiento como en todas las medidas de apoyar la alimentación de su hija. Una vez que tenemos a todo el equipo coordinado de que es importante la participación del padre no solo en las terapias familiares, sino que también acompaña a la hija donde la nutrióloga, a la psiquiatra, es decir, que el padre se haga parte del proceso, hay ciertas intervenciones más específicas que tienen que ver con la terapia familiar propiamente tal con el padre. En general, los padres cuando son del tipo autoritario tienden a generar en los terapeutas como el temor de ser descalificados. Muchas veces los papás llegan claramente muy angustiados, con la sensación de que han fallado, de que las cosas no les han resultado. Es muy difícil tener una hija con trastorno de alimentación, ya sea porque está restrictiva o porque está bulímica. Los papás llegan con mucha impotencia y muchas veces tienden a tomar una posición agresiva o rabiosa o distante o descalificadora al comienzo con los tratantes, que tiende a poner a los tratantes en una posición a la defensiva, como de querer darles explicaciones o tender como tratantes a racionalizar, a darles muchos datos, a ponerse como en un plano más racional. Muchos papás invitan a como que uno contractúe, como que uno se ponga de esa manera con ellos. Y es importante como tratante no caer en eso, poder mirar que a veces detrás de esa fachada como omnipotente o prepotente o difícil o descalificadora de estos padres, hay un papá angustiado que claramente las cosas que ha tratado de hacer no le han resultado, que por algo está con su hija o su hijo llevándonos a la consulta y que es un padre que necesita ser ayudado para cuidar a su hija. Voy a hablar de hija porque es más fácil, la mayoría de nuestros pacientes son mujeres, aunque también tenemos varios hombres, a su hijo o hija. Y en ese sentido, estos padres hay que poder mirar y respirar antes de contractuar esta posición en la que tienden a llegar. También pasa que muchos papás con esta petición de que tienen que participar se sienten como violentados, como ¿por qué tengo que venir yo? Si en realidad basta con que venga mi señora con mi hija y yo ¿por qué tengo que estar acá? Detrás de todas estas cosas, más que poner una posición a la defensiva, justificarle, es importante transmitirles el mensaje de que lo que nosotros les vamos a aportar es la posibilidad de poder entender un poco mejor la enfermedad y de tener estrategias o formas y comprensiones que le permitan acercarse a su hija y sentir que lo que haga puede ser más eficiente y que su participación es clave para la recuperación y para la velocidad de la recuperación de su hija en cuestión. Entonces, en general, trabajar con el padre y con la madre supone moverse en altos niveles de intensidad desde el comienzo. Y más que ir a una sesión en que vamos a caer en la racionalización en la cual los padres tienden a caer, muchos llegan con explicaciones, no es que mi hija tiene un Crohn, que mi hija tiene un problema en la guata, que en realidad esto no es vómito, es una regurgitación, en realidad mi hija no está tan flaca. ¿Cómo vamos a tratar de ir mirando detrás de ese padre el sufrimiento y lo mal que lo ha pasado? Y en general es importante mantenerse firme en que la participación es grave y muchas veces hay que amplificar la gravedad, explicarle a la familia que es una enfermedad que requiere mucho tiempo, que es muy desgastante, y que la posibilidad de que su hijo se recupere va a tener que ver en la parte más importante con la posibilidad de que ellos como familia perseveren y se sostengan al lado de su hija o hijo hasta que el otro ya esté suficientemente parado como para que pueda volar con alas propias, pero que va a requerir persistencia y constancia en la participación del tratamiento. En general, tratamos de centrarnos en la emoción, más que centrarnos en la racionalización. Obviamente está todo el aspecto psicoeducacional de la enfermedad, que generalmente se tiende a abarcar en otros espacios o antes, o claramente uno está abierto a responder preguntas y es una parte central al comienzo. Estamos hablando más ya en la parte más terapéutica. En general tratamos de promover interacciones más empáticas que le permitan ir mostrando la hostilidad, explicándole a la familia que tienden a relacionarse de una manera agresiva o descalificadora,
y tratamos de evitar las racionalizaciones, como decía antes, y centrarnos más en la emoción, buscando que de alguna manera surjan las emociones. Si nos quedamos en las ideas, en mucha explicación sobre de la enfermedad, más que la pregunta de qué es lo que le pasa, qué es lo que siente la hija, qué es lo que le pasa a los padres, tendemos a quedarnos en un nivel en que la angustia no se moviliza y queda alta. Como intervención muy útil el interrogatorio circular, hacer participar al padre. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, preguntarle al padre qué opina él de la relación que tiene la madre con la hija. ¿Cómo encuentra él que la hija se debe sentir cuando la madre la obliga a comer? Preguntarle a un tercero que hable de la relación de los otros dos. A veces para los padres es mucho más fácil partir explicitando lo que ellos ven, porque han estado en un rol más de observador, que partir hablando directamente de lo que a ellos les pasa, lo que ellos sienten. Entonces ir acercándose paulatinamente a un grado mayor de intimidad. Hay otro tipo de intervenciones que se ocupan harto, sobre todo cuando son padres. Jim Magaña, que trabaja en Londres con él, lleva muchos años en trastorno de alimentación, contaba que cuando llegan padres muy autoritarios, ella los pone en un pisito más bajo al lado de la hija y le pide al padre una actuación de roles en que le dice al padre, le empieza a preguntar, le dice, por favor, quiero ahora que tú seas tu hija. Y le empieza a hablar como la hija, por ejemplo, que la hija se llama Valentina, entonces le dice al padre, ya, ahora tú eres Valentina, cuéntame Valentina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta familia? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo estás? Y el hecho de estar en un piso más bajo que la propia hija, o nivelando la altura con la hija y ponerse a hablar de la hija, tiende a ser una intervención bien movilizadora. Y también para la hija. Muchas veces la hija está en una posición muy enfrascada, enojada, enrabiada, y cuando empieza a escuchar al padre hablar de ella, a través de ella, le produce una motivación y una curiosidad y unas ganas de acercarse. En general, es importante sostener la multiparcialidad de la alianza. Es decir, estamos con un papá, con una mamá, con una hija, a veces con hermanos, con otros tratantes, que no sientan que hay como un favoritismo especialmente por el padre o por la hija o por la madre. Entonces es importante, cuando nos metemos en este espacio emocional, los padres también, además de sentirse a la defensiva, surge habitualmente mucha culpa, que se sienten que han fracasado, que han hecho las cosas mal, y muchas veces están temerosos de ser culpados por el otro, es decir, que el padre culpe a la madre o la madre culpe al padre o culpen directamente a la hija. Entonces en eso es importante ir como intercalando intervenciones que significa que vayan tomando conciencia de lo que les pasa, de lo que sienten, con intervenciones que signifiquen ir validando a ambos padres y a la hija. Por ejemplo, validando el esfuerzo y la postergación de la madre, que muchas veces lo vemos. También ver los intentos que ha tenido el padre por estar y que no le han resultado, pero que ha tratado, o los que sí le han resultado. Validar a la hija también de que esta enfermedad no es algo que ella buscó para dañar ni generar un problema en la familia, sino que es algo que le ocurre y que sí tiene que ver con temas emocionales, inconscientes, interacciones familiares que ella no ha podido resolver. En general, para nosotros cuando tenemos pacientes que están muy bajo peso, lo central, el primer objetivo, vamos al síntoma, cuando el síntoma está muy grave. Por ejemplo, si la hija está muy enflaquecida, el primer síntoma es que los padres puedan lograr que la hija se alimente. Si la hija está con muchos vómitos, que pare los vómitos o deje de cortarse. Entonces es importante que tendemos a poner a ambos padres a cargo del síntoma. Ya sea en la parte ambulatoria o en la parte de hospitalización, se le pide que intervengan directamente, por ejemplo, que los papás vayan a darle el almuerzo a su hija y se preocupen de sentarse y se turnen con la madre. Un día va la mamá, otro día va el papá y se sientan con la hija y comen. Y es muy interesante porque todo lo que surge en el contexto relacional de un padre alimentando a la hija es muy significativo. Por ejemplo, si la hija le rechaza la comida, cómo se siente rechazado él, o la hija se la aceptó, o que pudieron conversar, o que no pudieron conversar. Todo lo que ocurre en torno al síntoma es una experiencia bien interesante que puede promover la conexión entre los dos. Y también hay que evitar bastante al principio caer en los conflictos de pareja. Muchas veces cuando uno integra al padre, aparece la culpabilización de no, es que mi hija está enferma porque la mamá es una obsesiva con la belleza y siempre le exigía, en cambio yo, entonces la mamá le dice no, es que tú nunca has pescado, vives en tu mundo, nunca has sido papá, no tienes autoridad. Entonces es importante estar atento a no perder el foco en la hija. Ahí volver a preguntar ahí, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que está sintiendo su hija en este momento?
qué tendrá que ver esto que están conversando con lo que le pasa a ella, tratar permanentemente de ir anclando lo que está pasando, a poner el foco en la hija y en sus dificultades. Y bueno, en general, como comentaba, lo central es que la hija, poner el foco en que la hija se pueda alimentar o parar los síntomas que tengan y ir teniendo una comprensión relacional del síntoma, que también la haga sentir a todos menos culpable, la hija menos culpable de estar enferma y a los papás también, cada uno en su tema. Y básicamente lo central es ayudar a los padres a ver a su hija, que puedan ir más allá del síntoma y mirar la necesidad, la fragilidad en la que está expuesta su hija. Y hacerlos trabajar, también ir comprendiendo y ir pensando las cosas que van emergiendo en esa interacción en el síntoma y a través del síntoma. En general, para los terapeutas que trabajamos en trastorno de alimentación, una de las cosas complicadas es que cuando nos metemos con esta paciente grave, difícil, que le cuesta tanto pensar, que le cuesta tanto hablar, las emociones son muy intensas y es importante estar en esta tendencia que implica estar conectados con la emoción, tolerando ese nivel de intensidad para poder ir generando un espacio de intimidad que nos permita ir armando una mente en la paciente, una mente en la familia, que les permite irse conectando de una forma genuina y más amorosa. Muchos autores constructivistas plantean que el trastorno de alimentación básicamente es una gran necesidad de amor y conexión, aunque suene ciútico. Pero detrás de esa paciente obsesiva, rígida, rabiosa, controladora o descontrolada, hay una persona con ansiedad de separación, con angustia, que no se ha podido conectar y que no ha podido armar su propia identidad. Y la posibilidad de introducir al padre, de poner al padre en la terapia, conectarse con su hija, sentirse vista y querida por el padre, genera la posibilidad de ir armando una identidad y de ir conectándose, lo que te saca del espectro autodestructivo y te va poniendo en un contexto más vinculado, más amoroso, más vitalizado. Entonces es un desafío importante el que tenemos en centrar la interacción en la inclusión del padre, en la vinculación, en que emerjan los sentimientos, en poder contenerlos, analizarlos, mentalizarlos y ir armando una posibilidad conjunta de tener relaciones e interacciones más sanas para todos. En general, es bonito porque todas nuestras pacientes, la mayoría, después de los tratamientos, no solamente tuvimos a la paciente, tuvimos a los papás también. Y uno de los grandes cambios que nos cuentan los pacientes después es lo rico que sienten la familia después. No solamente que la paciente se mejoró, sino que sienten que la calidad de la interacción en la familia mejoró. Que claramente el papá se siente cercano a su hija, presente en la familia, la mamá se siente más apoyada, menos sobrecargada con las presiones. Y yo diría que el gran logro del proceso de individuación que se desarrolla en el tema de terapia familiar tiene que ver con esta capacidad de vinculación y de salir del rechazo y de la incapacidad de los padres de ver las necesidades de la hija a una familia que puede, con sus propias dificultades, con sus neuras, hasta los papás más graves. Todos hemos visto que hasta el papá que más pensamos que no tiene ningún recurso logra, en un trabajo sostenido en el tiempo de contención y de enseñarle a contener, logran adquirir estrategias y movilizar recursos de cercanía. Los seres humanos en general nos aliviamos en la cercanía, tanto los padres como los hijos, todos nos autorregulamos. Y por último, quiero leer una cita de un papá de una paciente gravísima que se hospitalizó con un índice de masa corporal de 14 y puso: cuando tuvimos la primera sesión habían pasado 2 años en que yo no veía a mi hija. Casi me morí cuando la vi salir entre las sábanas de su cama como un esqueleto con pelos en la cara. Lo hizo cuando me vio llorar. Yo nunca había llorado delante de ella ni de su mamá. Ha sido un camino largo. Casi no me creo que hoy tengamos tema estando juntos, que me acepte ni que la mamá esté por fin permitiendo esto. Estoy feliz. Ojalá que después de esta clase piensen en la importancia de incorporar a los padres y hasta aquí quedamos. Adiós.